Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es jueves 31 de agosto de 2023. Termina el mes y por lo tanto, y como es siempre deuda en este canal, vamos a mostrar los resultados de operativa del mes completo de agosto, un mes que ha sido con una escasa operativa, tan solo se ha operado la primera semana de agosto y prácticamente la última. No obstante, y a pesar de tener menos operativa de lo habitual, los resultados han sido buenos, yo diría que muy buenos. Y a continuación vamos a ver una asignación de capital recibida a través de Darwinia, aprovechando que es el último día de lo que conocemos como Darwinia. Ahora lo contaremos. Bien, sin más dilación vamos a ir directamente a ver los resultados de este mes de agosto, como hacemos siempre. Nos vamos al historial. Como veis, aquí tengo todo el mes de agosto, 31 de agosto, desde el día 1 de agosto. Este es el mes completo de agosto, no obstante, vamos a volver a marcarlo, 31 de agosto, todo el mes. Generamos los resultados. Bien. Bueno, pues estos son los resultados de este mes vigente. Aún faltan unas horas para terminar, pero bueno, podemos dar por cerrado el mes. Se ha ganado este mes prácticamente casi 1.000 euros, por tanto son unos resultados relativamente buenos. Como veis, tenemos un profit factor que llama la atención, es un profit factor bestial. Ahora vamos a ver por qué el profit factor es tan bestial. Y esto se explica rápidamente si nos fijamos un poquito en las ratios, ganancias medias y pérdidas medias. Vemos que hemos tenido unas ganancias medias de 46 euros y unas pérdidas medias que no llegan ni a 4 euros. Esto es un ratio riesgo-beneficio, pues no sé, de 13, 14 a 1, una brutalidad. Y además, como siempre, decimos que por encima del 15% estamos en beneficio. En esta ocasión estamos en un 21, casi 22%. Es por ello que, bueno, se han juntado todas las circunstancias para que este mes haya sido un mes bueno sin paliativos, ¿no? El total de trades son 137, otros meses suele haber el doble, el triple, en fin, bastante más. Pero bueno, eso es un poco lo de menos. La cuestión es la calidad de los trades. De hecho, si os fijáis en la gráfica, esta es exactamente el tipo de gráfica que perseguimos siempre. Yo creo que este mes ha salido la gráfica prácticamente perfecta. En lo que a mí respecta es perfecta, es ideal. Siempre buscamos este tipo de gráficas donde acumulamos mucha pérdida, mucha pérdida, mucha pérdida, pero pérdidas pequeñas, hasta que cogemos nuestras operaciones buenas que nos generan ganancia. Volvemos a tener rachas de pérdidas pequeñas hasta que conseguimos coger nuestras operaciones. Volvemos a tener rachas de pérdidas hasta que conseguimos coger, perdón, nuestras operaciones. Bueno, este es un poco el tipo de gráfica exactamente que buscamos. Creo que no se puede pedir más. Este mes es bueno. Por fin tenemos un mes que suple con creces los meses anteriores. Y este ha sido el resultado de este mes de agosto. Bien, si nos vamos un poquito a ver en el gráfico un poquito las operaciones que hemos tenido, pues bueno, aquí vemos un poco el SP500 nos ha dado unos largos y unos cortos. Los cortos aquí fue la primera semana de agosto, como digo, si os fijáis, el 4 de agosto cerré toda la operativa porque, bueno, me iba 15 días de vacaciones y estos 15 días nos han operado y cerré aquí toda la operativa corta. Bueno, visto a futuro, alguna operación hubiera dejado correr, probablemente me hubiera dado más, ¿no? Pero bueno, es lo que hay que tomar decisiones y hay que adaptar el trading a nuestra vida y no al revés. Bien, es cierto que esto nos ha valido también para cuando hemos vuelto en escena a ver el final de mes, pues hemos visto una serie de largos bastante claros aquí. Si os fijáis, este largo viene muy bien desde este desbalance. Y bueno, hemos sacado unos pequeños largos en el SP. En el DAX también hemos sacado un par de largos, como veis, bastante interesantes. Y bueno, pues vemos un poco la operativa por beneficios. Las mejores operaciones, pues básicamente DAX y SP. Como veis, DAX y SP se llevan la palma de operaciones. Bueno, alguna en el eurodólar también. Como veis, en el eurodólar también hemos sacado aquí arriba una serie de cortos. Aquí otro corto, que justo el 4 de agosto, cuando cerramos toda la operativa, salimos de este corto. Quién sabe si hubiéramos dejado correr más lo que hubiera ocurrido, pero bueno, no es ninguna disculpa. Ahora mismo en el posicionamiento actual volvemos a estar cortos en el eurodólar desde estos niveles, desde esta zona alta, además coincidente con unos niveles de desbalances. Bueno, ahora mismo tenemos en marcha esta pequeña operativa en el eurodólar.
tenemos un poco de operativa en la libra yen en corto, también como veis en pantalla. Mira, en esta ocasión el corto que hemos sacado el otro día en la libra yen ha estado perfecto. En el euro yen también venimos cortos desde estos niveles y en el euro neozelandés venimos cortos desde estos niveles. Nos quedan dos posiciones más que pretendíamos abrir y que las voy a dejar ahí porque, bueno, mi sensación era que esto iba a venir hacia un extremo más alto, pero no obstante y por si acaso yo esta posición la tengo ya salvada, protegida 100% y si quiere seguir cayendo, pues bueno, que me llegue a niveles de take profit. Bien, esto en cuanto a operativa de este mes, brevemente. Y aprovecho el segundo tema para comentar, y además aprovechando que en alguna ocasión he tenido comentarios donde se me preguntaba si alguna vez había obtenido alguna asignación de capital por parte de DarwinX, pues vamos a aprovechar este mes, que es el último mes en el que se va a dar el concurso de Darwinia tal y como lo conocemos. A partir de mañana, 1 de septiembre, el concurso va a pasar a ser un concurso en el que se van a converger tanto las cuentas de Darwin Esfero como las cuentas de Darwin reales, que son las que yo tengo, y van a converger en dos competiciones, Darwinia Plata y Darwinia Oro. Pero eso va a ser a partir de mañana. Hoy es el último mes en el que entra en juego este concurso. Bien, pues en este último mes vamos a ver mis Darwins. Como sabéis, alguna ocasión he hablado de que aparte de mi Darwin KCF, que es el principal, este que tenéis aquí, que es el Darwin cuya cuenta es esta cuenta de 12K que estáis viendo siempre en los vídeos. Tengo también más Darwins experimentales con robots y otro tipo de operativa totalmente distinta. Bien, vamos a ver mis Darwins cómo están este mes clasificados y como veis, este mes tengo 1, 2, 3, 4, 5 Darwins que en este momento, a falta de unas horas para cerrar el mes, estarían en las posiciones 124, 78, 55, 35 y la posición 17. Bien, y las asignaciones que recibirían serían 30.000 euros, 45.000, 55.000, 80.000 y 110.000. Esto es lo que recibo este mes. Con esto contesto un poco a la pregunta de si alguna vez se recibe capital de Darwinia, si es fácil, si es difícil. Pues bueno, como veis, no es excesivamente difícil, puesto que el capital se recibe. Otra cuestión muy distinta es que ahora tengo 6 meses por delante para ganar. Y si yo gano, ganaré dinero de las comisiones que me pagarán por este capital que tengo asignado. Si no, esto no vale para nada. Como siempre, lo matizo. Pero la opción está ahí y bueno, no quita para seguir operando. Como veis, KCF, este sí es el Darwin que va con la cuenta que estamos operando. Y bueno, este mes también parece que podemos recibir un poquito de asignación. Veremos a partir del mes que viene y haremos un seguimiento de la nueva categoría plata, a la cual participarán, entiendo, todos estos Darwins, ya que en la categoría oro solo quedarán los más top de Darwines, no sé cuántos serán, si 30, 50, 60, lo veremos. La verdad que tengo ganas por ver cómo va a ser ese nuevo concurso y cómo se va a ver la nueva pantalla. Aparecerán aquí mezclados Darwins de 3 caracteres, que son los Darwins cuya cuenta es real, con Darwins de 4 caracteres, que serán los Darwins de Darwines 0. Así va a empezar a partir de mañana y así lo iremos viendo. Bueno, por tanto, era un muy buen momento este último día para despedir al Darwinia clásico de toda la vida, en el cual yo siempre he participado, ya que mis cuentas son reales, independientemente de que, como también se me preguntaba en algún vídeo, que si yo no tenía cuenta en Darwin. Sí, todas mis cuentas son de Darwin, lo que ocurre es que son reales. Otra cuestión es que yo patrocino o anuncio o aconsejo para gente, sobre todo que esté comenzando o que valoren la opción de DarwinX 0, muy por encima de las opciones de cuentas fondeadas, que todos son restricciones y dificultan mucho la operativa. Entonces, bueno, por supuesto yo en DarwinX 0 siempre os dejo aquí también en la parte de abajo del vídeo un cupón para aquellos que queréis colaborar con el canal y que tengáis idea de apuntaros a DarwinX 0. Sabéis que en DarwinX 0 se os asigna 100.000 euros de capital virtual, por lo tanto mensualmente tenéis eliminado el riesgo, no podéis perder dinero, lo que pagáis es una cuota mensual de 38 euros. A partir de ahí, pues si obtenéis asignaciones al igual que he obtenido yo aquí es en teoría más difícil obtener asignaciones que lo que va a ser en la categoría plata, a la cual vais a entrar directamente desde DarwinX 0, al igual que entrarán estos Darwin's míos a partir de mañana también. Pues estas asignaciones de capital que se den en DarwinX Plata y que pueda tener desde una cuenta de DarwinX 0,
generará comisiones por beneficios y se sigue ganando. En Darwin's Plata estas comisiones, como sabéis, son de 3 meses, en Darwin's Oro son de 6 meses. Pero bueno, ese va a ser el funcionamiento a partir de mañana. Y por tanto, pues si alguien tiene interés en Darwin's Cero, pues como siempre os agradezco que lo hagáis a través de mi cupón, con un descuento de 20 euros para vosotros. Y poco más tengo que decir, este mes se acaba, mañana empieza septiembre y ya firmaría yo a día de hoy un septiembre tan bueno, con tan poca operativa y tan buenos resultados como el mes actual de agosto, como podéis ver. Es una gráfica casi, yo esta gráfica para mí sería para enmarcarla y tenerla siempre en cuenta como la meta a seguir, al menos en lo que es mi tipo de operativa de ratios altos. Es siempre una gráfica en escalera, pequeñas bajadas y subidas fuertes. Esto es lo que pretendemos, no siempre sale, lógicamente, pero así ha sido este mes. Muy bien, pues sin más me despido ya de todos vosotros, espero que hayáis tenido un buen verano y que en el mes de septiembre podamos tener todos muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.